Entonces tenemos por un lado e a la x, la exponencial, cuando hablamos en singular, o si te dicen una función exponencial o cualquier función exponencial o las exponenciales, las anotamos así. Donde a es un número mayor que 0, en general no nos interesa el caso que hace a 1. ¿Está? Entonces, la exponencial, base e, 2,718, todo eso, o las exponenciales, cualquier base positiva. ¿Está? Las características, tiene características muy especiales. Ella es su propia derivada. Su gráfica es una función positiva que pasa por 0, 1, cóncava hacia arriba creciente, e a la x. O sea, es continua, tiene derivada, es monótona. Esto está prendido, ¿no? Sí. Presente en todos los fenómenos de crecimiento. La consecuencia de que sea continua y monótona es que tiene inversa. Y la inversa se llama logaritmo natural de x. Y sabemos que e a la logaritmo natural de x es una función aplicada, compuesta con su función inversa, esto es x. Solamente si x está en el dominio del logaritmo, porque si no, no lo puedo aplicar. La otra posibilidad es que yo aplique el logaritmo a e a la x, y esto también me da x. En este caso no hay ninguna restricción para x. ¿Por qué? Porque la exponencial se aplica, tiene dominio de todos los reales y devuelve números estrictamente mayores que 0, a los cuales sí o sí yo le puedo aplicar logaritmo, no tengo problema. ¿Está? Para la primera, una restricción. Para la segunda, vamos a ponerla acá, en el mismo renglón, para no olvidarnos. En esta que está acá, atento, esta igualdad solo vale para x mayor que 0, la primera igualdad. ¿Está? Por el método del espejo podemos obtener la gráfica de la función inversa. Lo hicimos la clase pasada. Colocamos un espejo sobre la curva y igual a x y obtenemos la gráfica de la función logaritmo. ¿Sí? Eso lo hicimos sin hacer ningún estudio de función. Porque ¿qué necesitaríamos para hacer estudio de función de logaritmo? La clase pasada ya definimos lo primero, que era el dominio del logaritmo. ¿Cuál era el dominio del logaritmo? La imagen de la función exponencial. ¿Y cuál es la imagen de la función exponencial? 0 abierto más infinito. Ese es el dominio del logaritmo. Y también la clase pasada encontramos cuál era la imagen del logaritmo, que era el dominio de la exponencial, que es todos los reales. El logaritmo es capaz de devolver cualquier número real. No importa cuál sea, siempre hay un número, cualquier i que te imagines real, siempre hay un x, está que el logaritmo de x te da i. No importa quién sea i. ¿Sí? O dicho de otro modo, si graficas la función i igual a constante, cualquiera sea la constante, no importa qué tan bajo o qué tan arriba esté, siempre i igual a constante, esa recta horizontal, corta en un punto a la gráfica del logaritmo. ¿Sí? No importa si está por acá o si está por acá, cortará siempre a la gráfica del logaritmo. ¿Por qué? Porque el logaritmo devuelve todos los números reales. Su imagen es todo R. Eso fue lo que dijimos la clase pasada. ¿Pero qué necesitaríamos para poder hacer un estudio de función de la función logaritmo de x? Después del logaritmo que viene, del dominio que viene. Continua. La inversa de una función continua. ¿Puede ser discontinua? En todo su dominio el logaritmo es continuo. ¿Está? Ok. Continuo. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Asíntotas. Bueno, ahora vamos a la derivada. Asíntotas. ¿Sí? De la gráfica parecería haber una asíntota
En vertical. Vamos a ver entonces, ¿cómo puedo yo saber si hay una asíntota en x igual 0? Tengo que moverme dentro del dominio. ¿Está? Por eso 0 por la derecha. Logaritmo natural de x. ¿Está? ¿Sí o no? Ok. ¿Cómo podemos hacer? La clase pasada habíamos visto un límite que era medio parecido. Límite del logaritmo natural de x para x tendiendo a más infinito. ¿Sí? ¿Y qué habíamos dicho? ¿Que a qué tendía? ¿Se acuerdan? Más infinito. No, acá no hay asíntota para x tendiendo a más infinito. Logaritmo no tiene asíntotas horizontales. ¿Está? Esto me dice que no hay asíntotas horizontales. Ok. Pero ahora me estoy preguntando si hay una asíntota vertical en 0. ¿Cómo podría saberlo? Bueno, tengo una intuición. Lo que le pasa al logaritmo cuando x tiende a 0 por la derecha es el reflejo de lo que le pasa a la exponencial cuando me voy para allá, ¿no? Cuando x tiende a menos infinito. ¿Sí? Lo habíamos visto hace una o dos clases. Cuando x tiende a menos infinito, la exponencial tiende ¿a qué? A 0, ¿no? O sea que hay una asíntota horizontal en la exponencial. La exponencial sí tiene asíntotas horizontales. I igual 0. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer con esto? Vamos a hacer algo que se llama... A ver, vamos a probar. Vamos a hacer algo que se llama cambio de variables. Hay gente que por ahí le agarró un frío en la espalda. ¿Sí? Levante la mano quien ama el cambio de variables en los límites. ¿No me acompañan en esta? ¿Nadie ama el cambio de variables en los límites? No. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Están dispuestos a darle una oportunidad? ¿Vieron la chica nueva que cae en la escuela y te parece, en tu grado, y te parecía que por ahí no te iba a caer bien? Y estabas en cuarto grado, vino la chica nueva o el chico nuevo, te parecía que no te iba a caer bien. Y capaz que 3 meses después estaban haciendo una pijamada juntos o juntas. ¿Sí? ¿Pasó? Bueno, no sé si les pasó, a mis hijas les está pasando. Entonces, vamos a darle una oportunidad, les invito a darle una oportunidad a la chica nueva, que es cambio de variables, se llama la chica nueva del grado. ¿Está? Bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a reconocer que si yo defino una función u igual a 1 sobre x, cuando x tiende a 0 por la derecha, u tiende a... ¿Están de acuerdo que u tiende a más infinito? ¿Se ve? Y el logaritmo natural de x es igual, bueno, despejo de acá. Paso x multiplicando, u dividiendo. Entonces, ¿cómo me quedó x? 1 dividido u, ¿están de acuerdo? O sea que este logaritmo de x me quedó logaritmo natural de 1 sobre u. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero aplico propiedades de los logaritmos. Me queda logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de 1. ¿Estamos más o menos? ¿Sí? Entonces, voy a escribir esto con la nueva variable u. Me acaban de decir ustedes que si x tiende a 0 por la derecha, u tiende a más infinito. Y el logaritmo de x es logaritmo de 1 menos logaritmo de u. Pero, logaritmo de 1, ¿cuánto vale? 0. O sea que me quedo menos logaritmo natural de u. ¿Estamos? ¿Y a qué tiende el logaritmo cuando la variable tiende a más infinito? Más infinito, logaritmo tiende a... Pero con este menos, tiende a... Menos, logaritmo tiende a más infinito. Esto, ¿y con el menos? Menos infinito. O sea que me quedo límite del logaritmo natural de x para x tendiendo a 0 por la derecha tiende a menos infinito. Por lo tanto, ¿hay o no hay asíntota vertical? ¿Hay o no hay asíntota? Igual 0. No, perdón, x igual 0. ¿Es asíntota vertical del logaritmo? Ok. X igual 0 es asíntota vertical.
Ok, sí, teníamos razón. Acá había una asíntota vertical. Nuestra intuición nos lo dijo bien. Entonces, repasemos. Método del cambio de variables. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en este curso, este es un cambio de variables que a veces me sirve. U igual 1 sobre x. ¿Cuándo podría probar este método? Cuando quiero transformar una variable que tiende a 0 en una variable que tiende a... Porque pasa esto, ¿no? Si x tiende a 0, la otra variable tiende a más infinito. O a menos, a lo que sea. ¿Sí? Esta es una versión. ¿Estamos acá? La clase pasada no me acuerdo si hicimos otra versión. Por ejemplo, si yo tengo una variable que tiende a menos infinito y la quiero llevar a una nueva variable que tienda a más infinito. U. ¿Cuál sería la sustitución? U igual menos x. Veamos, si x tiende a menos infinito, menos un número negativo me da positivo. ¿Se entiende lo que pasó? Segunda versión. Entonces, muchas veces en este curso vamos a aplicar o esta versión del cambio de variables o esta. ¿Estamos? Sigamos. Ya sabemos continuidad, dominio, continuidad, asíntotas. ¿Qué más necesitamos para hacer estudio de función del logaritmo de x? Derivada. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo de x? Bueno, toda... Ustedes dicen 1 sobre x, porque ya la vieron en algún lado. Me lo están spoileando. Bueno, vamos a ver por qué. Si yo quiero considerar esta función, esto es una función de x, ¿no? Y esto que está acá es otra función de x. Pero esta función de x es la composición del logaritmo con e a la x. Y por esta igualdad, e a la logaritmo de x en el dominio, ¿no? Estamos en este dominio. Es x, ¿no? Esta función y esta función son iguales. Son la misma. Por lo tanto, sus derivadas son la misma, ¿no? Porque de un lado y del otro tengo lo mismo. Bueno, de este lado, ¿qué tengo? 1. Y de este lado derivo la composición. ¿Cómo se deriva una composición? Derivo lo más externo primero, que es e a la logaritmo natural de x. ¿No? Porque la derivada de la exponencial es ella misma. Por la derivada de ¿quién? Del logaritmo de x. Ah, no la conozco, pero la dejo expresada. Acá tengo que poner esto. Y voy a utilizar esto para despejar, porque ¿quién es e a la logaritmo de x? Por lo tanto, x logaritmo derivado me da 1. Por lo tanto, despejo logaritmo derivado. Logaritmo derivado me da 1 dividido x. ¿Está? Esa es la derivada del logaritmo. ¿Estamos? ¿Se entiende por qué? ¿O no? Bien. Entonces, listo. Ahora, pregunta. En el dominio de la función, esta derivada, ¿qué signo tiene? Está claro que no, porque x es positivo. O sea que esto es mayor que 0, la derivada. Por lo tanto, logaritmo de x, ¿cómo es si su derivada? Es siempre creciente. ¿Tiene sentido? Estamos confirmando lo que nos dio el método del espejo, la clase pasada. Bueno, ya que estamos, podemos derivar. ¿Qué más necesitamos? Logaritmo de x, derivada segunda. ¿Estamos? La derivada de 1 sobre x, ¿cuál es? Ok. ¿Qué signo tiene? Y bueno, cuadrado no cabe otra positivo. Positivo el 1, con el menos, negativo. Si es negativa siempre, logaritmo es... ¿Tiene sentido? Hemos confirmado, con estas cuentas, hemos confirmado que sí, que efectivamente esto tiene sentido. Logaritmo natural de x es una función continua a todo su dominio, siempre creciente y que pasa por el punto 1, 0. Siempre, cualquier logaritmo de 1 vale 0. ¿Estamos hasta ahí? Hemos estudiado el logaritmo. Vamos a hacer un par de cuentas más y los dejamos trabajar. Muy bueno el mate. Entonces, primera cuenta que vamos a hacer. Lo que quiero hacer ahora es aplicar todo esto para derivar
2 a la x. ¿Cómo hago para derivar 2 a la x? Bueno, teníamos una cuenta de la clase pasada o antepasada que decía que la derivada de cualquier exponencial es proporcional a ella misma. ¿Se acuerdan de esto? K por ella misma. Lo que pasa es que no sé el K. Vamos a tratar de calcular el K. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a aplicar logaritmos. Entonces, la función y es 2 a la x, ¿no? Aplico de ambos lados logaritmo natural. Logaritmo natural de y es logaritmo natural de 2 a la x. ¿Qué propiedad linda y hermosa de logaritmo puedo aplicar acá? Logaritmo natural de y es x logaritmo natural de 2. ¿Estamos? Y ahora voy a exponenciar. E a la y igual e a la x logaritmo natural de 2. ¿Estamos? Pero e al logaritmo de y, ¿quién es? Y, ¿no? En el dominio solo acepto y positivos, porque las funciones exponenciales, como 2 a la x, solo producen números positivos. Y me queda e a la x logaritmo natural de 2. Y esto lo puedo derivar. Este no sabía la derivada, pero este sí sabe la derivada. Porque es una composición del exponencial e a la x que sé derivar por logaritmo de 2, con x logaritmo de 2, con una función lineal. Entonces, ahora sí, derivo. ¿Y qué me queda? La misma e a la x logaritmo natural de 2 por regla de la cadena. X por una constante derivada de constante por función. La constante es logaritmo natural de 2 por la derivada de x1. O sea, esta. ¿Estamos hasta ahí? Pero me acuerdo que todo este bloque, ¿quién era? Todo este bloque que está acá, ¿quién es? ¿No? Esto es esto. Pero ¿y quién es? Por lo tanto, y' es 2 a la x logaritmo natural de 2. ¿Es cierto nuestra definición original? La derivada de 2 a la x es proporcional a 2 a la x. ¿Y cuánto vale el k de proporcionalidad? Logaritmo natural de la base, que en este caso es 2. Van a ver en el libro que la derivada de cualquier exponencial es ella misma multiplicada por el logaritmo de la base. Yo esta fórmula a veces me la olvido, pero como sé tomar logaritmos, la puedo tomar. Entonces, vamos a resumir en dos grandes cuestiones. Si yo tengo que derivar x elevado a un número alfa, esto es una potencia. Si alfa es entero es un polinomio, si alfa es natural es un polinomio, o si no, si es fraccionario es una potencia. Base variable, exponente fijo, aplico. Está claro, ¿no? Que alfa es distinto de 0, alfa es un número real, ¿no? ¿Está? X al alfa, derivado. ¿Con qué regla lo derivas? La regla de... A ver cómo es. Porque es una potencia. Base variable, exponente fijo. Pero acá tengo otra regla. ¿Qué tal si la base es fija y lo que varía es el exponente? No es una función potencia, es una función exponencial. Base fija, varía el exponente. Y es esta de acá. A la x logaritmo natural de a. Comparen. Nada que ver. Nada que ver. Son dos funciones muy diferentes y dos derivadas muy diferentes. ¿Hasta ahí estamos? Bien. ¿Y? Sí. Si hacen esto, si se acuerdan de esta regla, lo vamos a tomar como bien. Lo que les pido es que traten de confiar lo menos posible en su memoria. Por ejemplo, como mi memoria no es buena, yo esta regla no me la acuerdo. Así nomás, hace 30 años que hago esto y no me la acuerdo. Entonces, ¿qué hago? Tomo logaritmos. Porque lo que sí me acuerdo son las propiedades de los logaritmos. ¿Se ve? ¿Cómo tomé logaritmos y lo saqué? Hay gente que por ahí le parece que esto es demasiado confuso. Bueno, armen su propia estrategia. Hagan lo que quieran. Si ustedes escriben que la derivada de esto es esto, está en el libro, lo vamos a tomar como válido. ¿Está? Bien. Caso 1, caso 2. ¿Y caso 3? ¿Qué tal si pasara algo así?
Chan, ¿qué pasaría con algo así? ¿Qué pasaría? ¿Varía la base? ¿Varía el exponente? Ninguna de las dos reglas se aplica. Por lo tanto, vamos a usar el poder de los logaritmos. ¿Está? Usar el poder de los logaritmos significa que yo voy a escribir y igual x a la seno de x. Tomo logaritmo de ambos lados, logaritmo natural de y igual logaritmo natural de todo esto. Aplico la propiedad de que el logaritmo de una potencia, el exponente baja multiplicando. Entonces me queda logaritmo natural de y igual a seno de x por logaritmo natural de x. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Ahora vamos a derivar. ¿Cómo derivo? Voy a derivar sabiendo que y es una función de x. Voy a derivar esta igualdad con respecto a x. ¿Está? De este lado voy a derivar un producto. Pero de este lado, ¿cómo lo derivo? Y esto es el logaritmo de y. Y te estoy diciendo que y es una caja que adentro tiene una función de x. ¿Me siguen? ¿Sí? Por lo tanto, acá voy a aplicar regla de la cadena. Primero derivo logaritmo de este bloque que contiene una función de x. Entonces acá voy a escribir un cartel. Derivo 1 dividido y. Ahí derivé el logaritmo, ¿no? Muy bien, por la derivada de y. Perfecto, esto es regla de la cadena. ¿Estamos hasta ahí? Ahora de este lado tengo que derivar un producto. Derivada del seno es el coseno por el logaritmo sin derivar, más el seno sin derivar por la derivada del logaritmo de x. Ok. Y lo que quiero calcular es la derivada de esto, que es la derivada de y, que es esto que está acá. Por lo tanto, despejo y prima. Vuelvo para acá. Y prima igual a y multiplicado por coseno de x logaritmo natural de x más seno de x sobre x. ¿Hasta ahí estamos? ¿Pero quién es y? Y es esto. Por lo tanto, respuesta y prima es x a la seno de x por coseno de x logaritmo natural de x más seno de x sobre x. ¿Entra en el video? ¿No? ¿Lo tengo que correr? Lo corro un poquito, lo voy a copiar. Voy a copiar esto para que entre en el video más acá abajo. Y prima igual x a la seno de x por coseno de x logaritmo natural de x más... ¿Acá entra? ¿No? ¿Más? ¿Acá entra? Más, copio acá abajo, más seno de x sobre x, cierro paréntesis. Bueno, esto que está acá, esta fórmula en dos renglones, es la derivada que queríamos calcular. Y este procedimiento que me permite calcular derivadas así, se llama derivación logarítmica. ¿Sí? Derivación logarítmica. En este caso no me queda otra que hacer derivación logarítmica. A veces, sin embargo, hay gente que le encanta usar derivación logarítmica para una situación en la cual no hace falta a primera vista. Ejemplo, voy a usar derivación logarítmica para derivar y igual e a la x dividido raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Bueno, acá podrías aplicar la regla del cociente, ¿no? Pero ¿y qué pasa si aplicamos derivación logarítmica? Veamos, voy a copiarlo, acá voy a copiarlo ¿dónde? Me quedé sin pizarrón. A ver, voy a aplicar derivación logarítmica por acá. ¿Está? Entonces, y igual e a la x dividido la raíz de x cuadrado más 1. Logaritmo natural de y es logaritmo natural de un cociente. Y el logaritmo de un cociente es
el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. ¿Está? ¿Más o menos? Pero el logaritmo de a a la x, ¿cuánto vale? Porque son funciones inversas. O sea que esto es x. Y el logaritmo de una raíz, la raíz es elevar a la 1/2. Tenés todo de x cuadrado a la 1/2. Aplico propiedad de que el exponente sale afuera del logaritmo multiplicando. ¿Hasta ahí estamos? Y ahora derivo. Logaritmo de y, derivo. Se deriva igual que lo que derivé acá. 1 sobre i por i'. ¿Estamos hasta ahí? Entonces me queda 1 sobre i por i'. Igual, derivada de x, 1. Menos 1/2 sale afuera de la derivada. Derivada del logaritmo, 1 dividido x cuadrado más 1. Derivé el logaritmo. Me falta derivar x cuadrado más 1. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado más 1? 2x. Si querés podés cancelar este 2 con este 2 y te queda i' igual i multiplicado por 1 menos 1 sobre x cuadrado más 1. ¿Sí? Y despejo, bueno, ¿y quién era? Todo esto de acá. Faltó la x, gracias. X ahí. Esta x me la olvidé, gracias, no sé quién me corrigió. Muy amable. Y entonces, respuesta. I' igual a i, que es e a la x sobre la raíz, 1 menos x sobre x cuadrado más 1. Bueno, apliqué en estos pasos la derivación logarítmica. Hay gente, no sé si les gusta a ustedes o no les gusta, hay gente que les gusta hacer esto. Fíjense cómo sería derivar esto directamente aplicando regla del cociente. ¿Se acuerdan cómo era la regla del cociente? Y luego aplicando las composiciones, regla de la cadena donde corresponda. ¿No? Hay que aplicar regla de la derivada del exponencial, que es ella misma. Hay que aplicar regla de la derivada de la raíz. ¿Está? No sé si... Después comparen. Paramos acá. ¿Qué nos queda de pendiente? Pendiente como para hablar. ¿Un estudio completo? ¿Hiperbólicas? Con un estudio completo, ¿eso lo vas a hacer vos? ¿Y qué más? Faltaría orden de magnitud. ¿Cómo estamos para orden de magnitud? A ver. ¿Cómo estamos para orden de tiempo? ¿Cómo estamos ahora? 9 menos 10. Bueno, vamos a hablar en estos 10 minutos hasta las 9 de orden de magnitud. Quiero contarles brevemente algunas ideas de por qué viene esto del orden de magnitud. Orden de magnitud. Lo primero que vamos a hacer es hablar de que el orden de magnitud tiene una división. ¿Sí? Las divisiones o las fracciones se utilizan para comparar. ¿Se entiende lo que hablo cuando hablo de comparar? Por ejemplo, si yo quiero decir que el sueldo de mi hermano es el doble de mi sueldo, ¿sí? Armo el sueldo de mi hermano en pesos, lo divido en el denominador, pongo mi sueldo, ¿y cuánto tiene que dar ese cociente? Mi hermano gana el doble que yo. Armo el cociente, divido el sueldo de mi hermano en el numerador sobre mi sueldo. ¿Cuánto da esa fracción? 2, porque es el doble. ¿Se entiende la idea? Cuando yo digo doble, triple o todo, estoy hablando sin decirlo de una fracción. Primera idea, ¿está? ¿Estamos con eso? Bien. Entonces, vamos ahora a comparar. Si yo quiero comparar dos funciones, por lo tanto, para ver quién es más grande, lo que puedo hacer es hacer una fracción. Por ejemplo, x cuadrado dividido x. Esa fracción compara qué tan grande es x cuadrado con respecto a x. ¿Sabes? ¿Se entiende eso? Y cambia según x. A veces para algunos x es más grande y para otros x es más chico. Por ejemplo, si x es igual a 1, ¿quién es más grande? Son iguales, ¿no? Porque la fracción me da 1, porque 1 al cuadrado es 1 y dividido 1 me da 1. Perfecto. Pero si x vale 2, ¿quién es más grande? X cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado, 4 sobre 2, 2 es el doble. ¿Y si x vale 3? Es el triple, ¿no? O sea, que para diferentes valores de x, esta fracción cambia.
¿Por qué cambia? Porque la de arriba crece diferente de la de abajo. ¿Quién crece más rápido? La de arriba, ¿no? Es más, en este caso es muy fácil verlo porque puedo cancelar. Tengo la herramienta para cancelar y decir, mirá, esta fracción en realidad es X. Vamos a decir que la de arriba crece más rápido que la de abajo con este límite. ¿Cuánto da este límite? Más infinito. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. ¿Y si yo te pusiera, por ejemplo, en vez de X, 100X? Y por ahora no le tomo el límite. ¿Quién es más grande? Por ejemplo, para X igual 1, ¿quién es más grande? 100X, ¿no? Para X igual 2, ¿quién es más grande? Pero igual el límite da más infinito. ¿Este límite qué me está diciendo? Me dice que el numerador superará con creces al denominador para X lo suficientemente grande. ¿Están de acuerdo con eso? O sea, si yo lo miro en la gráfica, lo que veo es, mirá, 100X va por acá. Pero a la larga, X cuadrado lo cortará y se irá para arriba y el otro seguirá su camino. ¿Se entiende la idea? Ambas funciones crecen, pero esta le costó arrancar. Pero cuando tomó envión se me fue para infinito. Más rápido que lo que fue la otra. Ambas se van a más infinito. ¿Se ve? ¿Se entiende la idea de este límite? ¿Sí? Lo que está en juego es eso. Entonces, orden de magnitud me responde una pregunta. Vamos a ponerlo así. Si yo quiero decir esto, lo voy a escribir así. ¿Están de acuerdo con que... Digamos, ¿están de acuerdo? Voy a cambiar la pregunta. Esto es una notación cortita. No quiere decir que x cuadrado es más grande o mucho más grande que 100x. Porque a veces no es cierto que es más grande. Lo que quiere decir esto es que para x lo suficientemente grande, x cuadrado superará a 100x y se irá a infinito mucho más rápido. ¿Estamos con eso? Esto quiere decir. ¿Ah? Entonces, esto solo es una etiqueta. Y lo que quiere decir que es este límite. Esto quiere decir. Vamos a borrar todo esto y nos quedamos con el límite. Esto. ¿Y qué pasa con este límite? Decime en criollo qué significa este límite. ¿Estoy qué? Comparando el crecimiento de la exponencial con el crecimiento de una potencia. ¿Está? Bueno. Vos acá podés poner un número y cada vez más alto que pongas el número, crece más rápido. ¿Están de acuerdo? Pero ¿y este límite? Ya sé que a veces algo que al principio crece más rápido, por ahí no termina creciendo más rápido para que es lo suficientemente grande, ¿no? Bueno, también este es el mismo caso. También esto da más infinito. No lo vamos a demostrar acá. El que lo quiera lo hacemos en la mesa. Y lo vamos a anotar con esta etiqueta. La etiqueta es orden de la exponencial mayor que el orden de cualquier... Vamos a poner acá, le puse 200, bueno, 100. El orden de la exponencial es el mayor que cualquier potencia. Por ejemplo, x a la 100. ¿Está? Acá no pueden cancelar como acá. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasaría si no pasara esto? Por ejemplo, si yo comparo dos cuadráticas. Bueno, esta crece mucho más lento que esta a primera vista. Pero sin embargo, este límite ¿cuánto da? Da 2 sobre 200, un centésimo. Esto no tiende a más infinito. Por lo tanto, el orden de x al cuadrado, de 2x al cuadrado, es el mismo orden, no lo voy a poner con mismo orden, que 200x cuadrado. Mismo orden. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay gente que le interesa mucho este tema. ¿Saben a quién le interesa mucho este tema? A los informáticos. ¿Sí? Porque esto tiene que ver con el tiempo de ejecución de un determinado algoritmo.